decisión programática fuerte o por una cuestión más casual o coyuntural que orgánica, lo cual no importa, pero siempre está un poco en el espectador esta especie de tendencia o de tentación a relacionarlas, ¿no? Que es un poco inevitable. ¿Por qué? Porque como si el escenario común tendiera a convocar a una especie de lectura integrada, por decirlo de algún modo. Es como una inercia natural de la convivencia, ¿no es cierto? Entonces, hay algo inevitable en conectarlas de un modo u otro. Ahora, y está muy bien como fenómeno que le pasa al espectador, es más difícil si uno tiene que asumir eso para hablar del asunto, ¿no? Y tampoco es necesario que al hablar del asunto uno sea fiel a esta hipótesis de conectividad o de relación o de enlazamiento, digamos, ¿no? Bien. Pero también es cierto que hay cercanías y divergencias en la obra de ambas. Y eso sucede más allá de que ahora compartan el escenario, ¿no? Por suerte, para poder leer un poco eso, lo están compartiendo. Esa es otra de las paradojas, ¿no? O de las casualidades, o de las decisiones, digamos. Muy bien. Ahora, al mismo tiempo, en ese fenómeno de convivencia y de compartimento momentáneo, transitorio, uno piensa, ¿no? Bueno, una de ellas avanza, o una de ellas se manifiesta de determinada manera, ¿no? Una se manifiesta, la otra también. Y van avanzando, en modo que uno ve el escenario, como en líneas paralelas, ¿no? Y de repente esas dos líneas paralelas se acercan un poco, ¿no? Estoy hablando de la percepción del espectador mismo, ¿no? Y de la percepción de quien intenta dar cuenta de eso. De repente se acercan, ¿no? Y hay una especie de magnetismo, ¿no? Pero no llegan a juntarse, ¿no? Y de repente divergen. Ese magnetismo, de repente, esas dos líneas divergen un poco. Y esa divergencia establece también un campo magnético, pero más separadas una de otra, ¿no? Y ese movimiento de cercanía y de lejanía es una palpitación, una especie de liberación que uno puede establecer entre la obra de ambas, insisto, sin que esto signifique fanáticamente convertirnos en defensores de la coherencia que coincidan en esta muestra, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora bien, si estas dos artistas fueran artistas de escena representativa, lo que se llamaría la figuración, aunque ya podríamos decir la figuratividad o lo figural, para hablar solamente de figuración, si fueran artistas narrativas, como suele decirse, sería más fácil en cierto sentido hablar, porque en general uno siempre tiende a hablar de los contenidos cuando se trata de ciertas escenas, ¿no? O de ciertas narraciones, o de ciertas narratividades. Eso no lo tenemos acá, pero es un problema más para quien debe hablar que para el espectador. Porque el espectador ve lo que ve y después está en él armarse el relato posible, hipotético, aún en lenguajes que no se lo están proponiendo inmediatamente. Pero frente incluso a una cierta sociologización del arte contemporáneo, que es un arte muy de contenidos sociales, este tipo de proposiciones todavía proponen una dificultad mayor, ¿no? Para hablar de ello, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué vemos en realidad cuando vemos una obra como esta, u obras como esta, en sus semiconvergencias y diferencias? Vemos un pensamiento. Vemos un pensamiento. ¿Qué significa ver un pensamiento? ¿Acaso no se ve un pensamiento cuando uno ve un desarrollo escénico? Sí, pero es como si la escena estuviera como por delante de ese pensamiento. Acá vemos el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Que se narra a sí mismo. Bueno, en esa cuestión uno examinaría cómo serían las semejanzas y divergencias, de nuevo, entre el modo de pensar pictórico-lingüísticamente de María Marta y de Liliana. Yo no voy a excederme tanto en eso, primero porque no sé muy bien si puedo desarrollar tan exhaustivamente esa diferencia, pero sí diría que ambas pertenecen a una zona de pensamiento programático.
Se me podría decir, siempre el pensamiento es programático, sí, depende de las proporciones de previsibilidad que, sobre todo en el arte visual, importa un pensamiento y cuántas condiciones de imprevisibilidad, improvisación o ensayo incluye ese pensamiento, ¿no? Es decir, a lo estructurado se le suma un poco de lo no estructurado, lo no tan estructurado. Y en la visualidad, afortunadamente, se puede percibir al mismo tiempo la estructuración y la desestructuración. Parece más imposible de lo que sucede verdaderamente en lo visual, ¿no? La cuestión oral siempre es muy taxativa. En lo visual se permite esta zona de duplicidades. Ambas coinciden en esta estructuración y desestructuración. Y ambas con una especie de límite en el sentido de la morfología, de cierta formalidad, aunque la palabra formalidad tiene un poco la contaminación de lo formal, que suena ya casi a una moral, ¿no? No, yo digo lo formal como algo inevitable, como una conciencia inevitable de quien trabaja una resolución en cualquier campo del lenguaje, ¿no es cierto? Pero entonces, yo diría que en el caso de María Marta, por ejemplo, podemos ver acá, enseguida, una especie de transición programática muy acotada, al menos al campo de lo que muestra en esta exposición, desde los 2 o 3 o 4 trabajos donde aparece gráficamente una especie de trazado de planta de un buque, y cómo eso se va como disolviendo en sí mismo y reconvirtiéndose en situaciones geométricas, geometrizadas, que se han despegado completamente de ese uno diría, punto de partida de este segmento, ¿no? El punto de partida de esto que vemos acá, no el punto de partida ontológico universal de ella, ¿no? Que por otra parte, si me preguntan, yo la conocí pintando señoras medio expresionistas en bares de poca bares decadentes, ¿no? O sea que su origen es muy remoto, ¿no? Lo cual no importa nada ahora. Bien. Entonces, a su vez, a Liliana yo la conozco mucho, ¿no? También. Liliana especialmente, y ambas son pintoras ortodoxas. ¿En qué sentido? En el sentido de una conciencia muy fuerte de la vinculación arquitectónica central del cuadro, ¿no? Liliana podrá tener una formación académica, también, uno diría tradicional, se nos fue una palabra desprestigiada, ortodoxa también. Y Michel, aunque no la conozco tanto en ese sentido, también, ¿no es cierto? Bueno, eso se nota en ambas. Se nota en la paleta, se nota en la organización del cuadro, se nota en la desorganización del cuadro, y se nota en esta especie de situación de, ¿cómo diríamos, no? de cristal estallado, que en el caso de Liliana es un poco más irregular, es un poco más prismático, y en el caso de María Marta es un poco más ortogonal, ¿no? Fíjense, a simple vista, ¿no? El modo de ruptura del plano de los cuadros de Liliana y el ingreso de tramas, texturas, barras de línea, además de la paleta, digamos, diversa y excéntrica, digamos, ¿no? Y en el caso de María Marta tenemos una cosa más ortogonal, donde el círculo, propiamente dicho, muy visible, aparece muy constitutivamente como parte del campo compositivo. Cuando digo campo compositivo, quiero decir campo descompositivo, en el sentido de esa bisagra que ambas desarrollan de ida y vuelta en la manera de avanzar en el desarrollo de los cuadros, ¿no? Bueno, hasta ahí yo llego y le cedo la palabra a mi compañera de encuentro. De banco. Hola, ¿qué tal? Gracias, chicas, por la invitación, mis amores. Un placer. Yo soy mucho menos académica que el señor. Yo escribí unos textos breves desde el amor. Liliana. No la conocía y tampoco conocía su obra. La conocí primero a ella,
a quien me recibe en la puerta junto a María Marta. Me pareció, a simple vista, una mujer seria, presente, en eje, podría decir. Caminamos charlando mientras me llevaban a la sala. Había una amiga suya, curadora de Córdoba, me parece. Nos fuimos acercando mientras me contaban cómo se habían conocido. En una muestra colectiva y se dieron cuenta que se llevaban bien, me dijo. O sea, la habían invitado primero Liliana y Liliana convoca a María Marta, creo. Bien. Llegamos a su sala, un auditorio con sillas, y ahí su obra. Nos acercamos y ella cambió. La mujer seria y con aplomo se paró ante una de sus obras y apuntando con un dedo tocó la pintura. Juro que yo sentí un sonido, como quien toca la tecla de un piano. Tocó su obra y me dijo algo así como: mezclo texturas con iconografías. La observé callada y como por arte de magia ya no era la misma Liliana que había visto en la sala. Su mirada era otra. Me sonrió y miró sus cuadros en un largo paneo. Y volvió a repetir: mezclo texturas y colores. ¿Ves acá? Y volvió a tocar la obra con un solo dedo y juro que volvió a escuchar la tecla de un piano. Parece chorreado, pero no es chorreado. Es esa obra que está ahí. Pero no es chorreado, dijo. Y ahí me di cuenta que también le había cambiado la voz. Parecía otra persona que hablaba a través de su cuerpo. Y ahí me animé y le dije: no hace falta que expliques la obra. La estoy viendo y es hermosa. Y ahí ella sonrió, mostrándome los dientes, como una niña. Estaba sumida en una especie de trance evidente. Miraba los cuadros, me miraba a mí. Miraba los cuadros, me miraba a mí. Se moría de ganas de seguir explicando, pero calló. Y ahí me di cuenta que era arquitecta, antes de que ella me diga nada. Quizás porque están acostumbrados a dar explicaciones. Quizás por la composición de sus trabajos que tienen también algo de ciudades, de pueblos, de casas, de fuentes, de balcones, de barandas y horizontes mágicos donde se asoman gatos. La obra de Liliana a simple vista parece abstracta. Y sí, un juego de texturas y guiños. Pero a mí me pareció y me parece, te contradigo, totalmente narrativa. Como un cuento. Una historia antigua llena de relatos aquí y allá. Arcoíris en tonos grises, volutas, cascadas, animales. Una obra musical. Sí, musical. Así como en la música, no hace falta buscarle el sentido, entender el idioma. Como cuando uno disfruta una ópera en alemán. Uno no entiende el idioma, pero entiende el sentido. Y aquí el sentido es profundo, diverso, musical y suelto. Es mágico y misterioso, como Liliana. De academia nada, por eso